Bienvenidos a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga libre de estigma de peso, y el día de hoy tenemos un nuevo episodio en nuestra sección Viviendo Divergente, y estoy muy contenta porque el día de hoy tengo a una super invitada, mi querida Karime Fajer. Ella es psicóloga y seguramente la conoces por Hero Psicología Pop, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que significa ser psicólogas y vivir como personas con TDAH. Así que bueno, este episodio se va a dividir en dos partes. El día de hoy tienes la primera y en 15 días tendrás la segunda parte de este episodio. Sin más que agregar, comencemos. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso y a este espacio muy particular que se llama Viviendo Divergente. Yo soy la psicóloga Dalia Jardines de Quítate el Peso y el día de hoy estoy súper emocionada de verdad porque tengo una súper invitada, soy la más feliz de tenerla aquí. Ella es la maestra Karime Fajer de Hero Psicología Pop, psicóloga clínica y amiga, hermana y neurodivergente como yo. Entonces, bienvenida, Kay. Qué gusto tenerte. Hola, Talia, ¿cómo estás? ¿Qué les digo yo feliz? ¿Qué les digo feliz, extasiada? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. No, a ti por aceptar la invitación y justo dentro de este espacio del podcast de Quítate el Peso de Viviendo Divergente empezamos a hablar acerca justo de neurodivergencias y cómo es vivir con ellas más allá de lo que dicen los libros, más allá de lo que dice como esta parte como más teórica de, sí, tener TDAH es esto, ¿no? Tener algún otro criterio, más bien etiqueta, perdón, diagnóstica es esto, sino pues justo desde las personas que vivimos con esa etiqueta o vivimos con lo que implica tener esa etiqueta, pues que justo las personas empiecen como a identificarse y entender y pues que quizá también esto sea una puerta para buscar un diagnóstico, ¿no? O sea, por fin poder tener y nombrar eso que les está sucediendo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de lo que es tener TDAH y ser psicólogas. Entonces, la cara de que lo dice todo. Está de huevos la combinación. Sí. ¿Cómo supiste? Digo, hasta donde también tú nos quieres compartir, Kay. ¿Cómo supiste tú que tenías TDAH? ¿Fue antes de entrar a la carrera de psicología? ¿Fue después de la carrera de psicología? ¿Durante la carrera de psicología? ¿O cómo lo viviste? En ninguna de las anteriores. Fue TikTok. Claro que así que, escucha, o sea, el rollo conmigo es que, pues empezando como a ver redes sociales, empecé a ver un lado de la neurodivergencia que la verdad es que yo no tenía actualizado. O sea, siendo súper honesta, yo sí era de el rubro de personas que sabían que el TDA, con un sesgo terrible de TDA, es como trastorno por déficit. Entonces yo decía, pues si yo siempre he podido poner atención y que me va bien en la escuela, todas estas cosas que te hacen de diagnóstico de niño, yo nunca las tuve. Sin embargo, más o menos en la edad adulta, yo te diría fue hace como unos 3 años, me empecé a dar cuenta justamente de esta nueva parte de lo que implicaban las neurodivergencias, TDA, autismo, TLP, bipolares, y justamente viendo las nuevas formas de diagnóstico y los criterios que no están como tal dados en el DSM-5, como los hiperfocos, la hipersensibilidad, los multitaskings, me empezaba a preguntar, pues, ¿qué onda? ¿No? Y al final de todo, pues yo decía, es que entre la ansiedad, la depre, lo del insomnio que tengo desde hace años, y busqué un psiquiatra que estuviera más actualizado, y me dieron mi diagnóstico, y sí recuerdo que fue un madrazo. O sea, para mí sí fue así como, ¿qué dices? Déficit de atención. Con el tiempo fui como informándome más, y pues bueno, sí ya me tocó comprender, como dices, muchas cosas que antes no tenían un nombre o que para mí eran. Yo siempre decía que era una ansiedad muy rara, que yo tenía ansiedades raras. Entonces, cuando lo tengo que juntar con mi trabajo, sí fue complicado al principio, porque es como que si no le tienes nombre, sigues existiendo con eso. Pero cuando le pones una etiqueta diagnóstica, es como, todo es TDA. O sea, yo creo que no hay una sola persona que haya pasado por el diagnóstico y que no diga, es mi TDA, es mi TDA. Yo era igual. Y sí, actualmente lo digo con mucho orgullo. La verdad es que ha sido mucha paz también saber qué es, cómo se desarrolla, porque de esa manera aprendí a regularlo. Pero como profesional, sí es un reto. O sea, sí es difícil. Y son cosas que antes, de todas formas, me pasaban, pero cuando ya le pones nombre es como, ¡uy!
sí me causó como un poquito de conflicto, pues el tema de la organización, que se me olviden cosas. Antes yo lo veía como a cualquiera le pasa y ahora sí es un poco más como en el, me tengo que hacer cargo de esto porque no a cualquiera le pasa. Y no todo es lo que yo hago y no es una cuestión de un error y ya. O sea, son cosas que sí suceden distintas en mi cabecita, ¿no? Entonces sí fue hubiera sido muy bonito que me lo diagnosticaran antes, pero realmente fue hace 3 años. Que me hace clic y lo veo en toda mi vida, es como, sí, por supuesto. Ahí Pero yo estaba. creo que eran otros tiempos. Porque Eran recordemos otros. que sí, eran otros tiempos. La verdad es que sí se diagnosticaba muy distinto. No se Claro, consideraban ni la mitad de las cosas que vemos ahorita. claro. Y Entonces, pues sí, no. sobre todo nosotras como mujeres, ¿no? O sea, el cómo también se manifiesta diferente, el tema, o sea, en general todas las neurodivergencias, pero hablando en este caso del TDA, TDAH, o sea, son cosas completamente diferentes, ¿no? Que justo, o sea, ahora que ya tenemos la etiqueta diagnóstica, volteas a ver tu infancia y es como, es que ahí estaba, o sea, es que ahí Claro, estaba pegándoles en la cara a todas las personas que estaban a mi alrededor y nadie lo veía, o sea, porque justo por los sesgos y los estigmas que giraban en torno al diagnóstico, ¿no? Es, o sea, en la actualidad a mí también me dicen, pero no, es que tú no, porque tú sacabas 10 en la escuela, o sea, y es que es esa idea de el niño que tiene este trastorno es alguien que le cuesta trabajo estudiar, alguien que le cuesta trabajo sacar buenas calificaciones, cuando no tiene que ser así. O sea, claro, habrá niños y adultos, pues, a los que les cueste muchísimo trabajo y habrá otros a los que no nos cueste en ese sentido, ¿no? O que podamos como tener como más esas habilidades académicas. Pero justo ahorita que dijiste esta parte de es todo un reto como profesionales, porque, o sea, creo que al final, o sea, nosotras como fuera de la terapia, o sea, fuera del consultorio, pues sí, ¿no? Es como enfrentarte a, pues como cualquier ser humano, sí es cierto, se me olvidó la lista del súper, ya se me echó a perder la comida en el refri, lleva el cartón del papel de baño una semana ahí sin cambiarlo y seguirá. y seguirá, y seguirá ahí, ¿no? Tengo el bote de shampoo vacío de hace 3 meses, o sea, todas esas cosas eh, que a todos nos pasa, o sea, bueno, que a todas las personas neurodivergentes nos llegan a pasar, pero el tema de, creo que también es la idea de cómo deberíamos ser como psicólogos, ¿no? De que Sí. nosotros deberíamos ser como esta persona que guía y esta persona que está bien, y luego entonces dices, ay, híjole, es que me pasó que no estoy bien. Pero yo creo, o sea, sí, ahorita platicaremos seguramente de las cosas donde el TDA nos estorba, pero creo que para todo terapeuta que pueda tener tanto neurodivergencia o cualquier tipo de trastorno, Ujú, es una, yo le llamo ventaja competitiva, porque en serio comprendes, o sea, creo que el proceso de empatía es aún más grande cuando en serio sabes qué es. A mí me pasa mucho que, aparte es muy cagado, porque cuando yo me titulé la carrera, mi tesis fue justamente una validación de un instrumento de TDA. Entonces yo me eché todo el TDA adulto y yo decía, ay, qué gente tan chistosa. Como que en ese momento no sé si era negación o que yo ya me quería titular, pero no lo ve. Y ahora que lo vuelvo a ver y que vuelvo a revisar incluso ese mismo artículo, como que digo, puedo entender y darle mejores ejemplos a mis pacientes y cuando no entienden alguna pregunta de los inventarios que suelo aplicar para ver como criterios diagnósticos, digo, a ver, ¿y no te ha pasado que así y así y así, que sientes que es como así, como así? Y, claro, es eso. Ah, ok, y te ha pasado. Entonces, como que se sienten también incluso hasta más en confianza de decir, ok, no estoy loco, si a ti te pasa, sí, a mí me pasa y por eso te puedo comprender y a ver, entiendan una cosa, nosotros somos buenísimos aplicando la teoría con alguien más, pero con uno mismo es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo claro, sí creo que es una ventaja que tenemos como terapeutas, que si te estás actualizando y estás leyendo y además eres paciente, sí sabes cómo ser más empático y tenerle paciencia a tus consultantes, porque ujú. no es un proceso sencillo. Claro, o sea, y justo no caer, porque a mí me llegó a pasar de colegas, o sea, que lleva mi proceso y pues uso una agenda. Y yo, claro, como no llevo 12 años de mi vida intentando llevar una agenda
y no me sale y me frustro y me enojo conmigo, ¿cómo no se me había ocurrido que lo que necesito es una agenda? O sea, justo esta falta de empatía, decir, pues es que las agendas no nos funcionan, o sea, y que al final habrá cosas que a mí me funcionen y que a ti no. Y entonces justo vamos a buscar en conjunto qué es lo que sí te funciona y qué es lo que no. Y esta parte justo de la empatía que hay, de se le olvidó la consulta. ¿Por qué? Porque a mí también me puede pasar, ¿no? O se conectó tarde. Yo las empalmo, ¿no? Yo las empalmo. Ay, conectarte tarde es mi hobby. Pero yo ya aprendí justamente que, ¿y por qué te digo que es mi hobby? Porque todos mis pacientes lo saben. O sea, yo les digo, yo me conecto entre la hora y la hora y cuarto por dos razones. Una, por si alguien tiene un telele. Y dos, porque a veces ya no veo el reloj o ignoré mi alarma del Google Calendar. Y yo me sigo en la sesión con la otra persona, sí, que tú, que yo, que le hacemos, que la tarea. Y me puede estar sonando el son de, ya hay alguien en sala de espera, y tengo la capacidad de decir, ajá. Entonces ya lo saben, pero también que aprendí a decirles estas cosas, ¿no? Así, a ver, sesión 1, Toto encuadra, ¿y qué crees? Que no te vea. Entonces, puede pasar esto y esto y esto y esto, no es justificación, pero siéntete libre de decirme, ¿qué pedo vas tarde? Porque a veces, o que ya te conectaste y no te contesto, dime, Karime, ¿qué pedo? Y al menos yo no he tenido ningún problema hasta el momento. Sí me ha pasado, por ejemplo, que, no sé, yo confío mucho en mi memoria, pero a veces falla. Le doy una fecha a alguien y luego alguien más me la pide y yo, sí tengo. Y hasta 3 personas. Y de repente, sala de espera, 3 monos y yo. Y sí tengo que poner de decir, hola, soy tonta. Agendé con 2 personas más. Entonces, el que llegó primero, y ahí me tienes yo mandando screenshots de, mira, el que llegó primero fue fulano, entonces le voy a dar la sesión a él, y luego vas tú, y luego vas fulano. Y ya nomás se cagan de risa. O sea, nunca me ha pasado a mí, pero creo que sí le puede pasar, y yo también, yo vivo con el miedo de que un día me va a pasar, un día alguien se va a enojar. Y a ver, tiene toda esa razón, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, fue un error, uno pide disculpas, pero pues también es el tiempo de la gente. Entonces, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Claro. También este tema de las agendas que tú decías, pues también me encanta, otro hobby, ver agendas. Ahorita estoy viendo cuál me compró para tenerla de diario, pero yo ya descubrí, por ejemplo, que a mí no me sirve una que tenga fechas. Yo necesito las que son sin fecha. Claro. Porque al ver que no la llenaste y que quedó como un mes vacío, es como... Ay, es horrible. Es horrible. Entonces, como hago journal, pues eso. Pero a mí me funciona el teléfono, y que me suene y que tenga color y que sea inmediato. Porque eso de saca la nota, la ponle. Para lo único que es bueno es para el hiperfoco y comprar pinches plumones que por supuesto nunca he usado. Sí. No, yo también las colecciono. Justo, o sea, quiero que en o sea, que en este episodio veamos que tener TDAH y ser psicóloga tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, sí, podremos pensar y nos podremos reír mucho de todas las anécdotas, ¿no? Okay, de las cosas que nos han pasado por el TDAH en nuestro trabajo, pero sí también resaltar, porque para quienes no son psicólogos, o sea, finalmente también resaltar que no todo es malo, ¿no? Y que no es lo peor que nos puede pasar el vivir con un cerebro así, ¿no? Entonces, me gustaría que ya pusimos como sobre la mesa algunas cosas buenas y quizá algunas cosas que nos han pasado y que no nos gustan tanto, ¿no? Pero me gustaría que quizá empecemos con esta parte de las que no nos gustan tanto, o sea, que nos quedemos un ratito como en las que no nos gustan tanto, ¿ok? De esas cosas que nos han pasado, para que después nos vayamos como a las que sí nos gustan o que sí nos ayudan. ¿Ah? Entonces, además de empalmar citas, que se nos olvide entrar, o que entremos tarde, ¿has notado como alguna otra desventaja de que el TDAH ponga en tu labor? Pues, por ejemplo, de repente me pasa que me están contando algo o yo voy a hacer una retroalimentación y me desvío. Sí. O sea, como que le empiezo a decir una cosa, pero me llega una idea de otra y lo conecto con otra cosa y ya no le dije lo que le quería decir y ya llegamos a otra cosa y a veces ni yo entiendo. O sea, luego veo mis notas y digo, chale, no sé por qué llegamos aquí. O a veces los pacientes sí me han detenido como, a ver, no íbamos por ahí.
Entonces eso me pasa, divago. O si traía algún hiperfoco, es como, chin, ya es hora de sesión y quiero seguir coloreando o quiero seguir con mis suculentas. Y estoy en sesión, pero estoy así como pensando así de, es que me faltó esto, es que me faltó, y no puedo concentrarme. O sea, genuinamente es como te escucho, pero estoy angustiada porque algo está inconcluso acá, ¿no? O me pasa que dicen algo, no sé, pato, y yo me acuerdo como, no mames, no tengo pato Purific. Y me da el impulso de entrar en ese momento a Corner Shop y pedir un pato Purific. Sí. Y de nuevo, pierdo el foco porque ahora ya estoy haciendo una lista de súper. O sea, como esta parte de las asociaciones me pasa mucho. La agenda es raro que pase, pero sí me ha sucedido y sí me da mucha pena tener que decirles la cagué. Pues cuando hay episodios como de ansiedad o de burnout, sí cacho que me cuesta mucho trabajo a veces como seguir el hilo de la conversación y suelo ser de repente muy seria. O sea, porque es como que no me sale el masking. O sea, como que esta parte que ustedes ven de nosotros de siempre muy ecuánimes, muy sonrientes, muy todo, pues no sucede, o sea, no siempre es sencillo y a veces es muy cansado. Entonces, hay ocasiones donde pues si ya estás hasta acá y además cachas que estás sobreestimulado, no sé, a mí me pasa que donde yo vivo hay muchos cohetes y mucho ruido y de repente mucho frío. Entonces de repente ya estoy de malas y ya no tengo ganas de sonreír, pero no es porque no esté feliz, sino porque es cansado de estar todo el tiempo así como, sí, qué bonito, y modulando la voz. Es cansado, entonces cuando me pongo seria, mis pacientes pueden interpretarlo como que estoy enojada o que los estoy juzgando, y me lo han dicho, es que estás muy seria. Y les tengo que explicar, no estoy cansada, güey. Estoy cansada y a lo mejor sí se me cayó la máscara. Una disculpa. No te preocupes, no te preocupes. Pero eso me pasa. Claro, yo ahí le agregaría, no sé si te ha pasado, ¿ok? Esta parte de se me va el hilo de lo, o sea, se me va, yo siempre digo, se me va el pedo, ya se me fue. O sea, yo te estaba diciendo algo y porque no me acordé de una palabra, no sé qué decir, pasa que no me acuerdo de una palabra, ya la dije al revés y, o sea, por mi también un poco de dislalia, ¿no? ¿Sí es dislalia? Bueno, bien, eso, justo, esto me pasa. Como el tratar de preguntarme como, si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, me voy, ¿no? Y entonces ya hasta les digo como, ¿qué te estaba diciendo? ¿No? Y sí. Clásico. Y yo digo, ¿sabes qué? Se fue el pedo. Me estaba diciendo qué tal. Gracias. Claro. No me acuerdo a dónde iba. Claro. Yo lo que les digo es post-it mental, me anoto la última palabra y eventualmente va a regresar a mí. Entonces yo siempre les digo, post-it mental, se me fue el pedo, lo que sigue. O sea, como que trato de no detener, pero sí es frustrante. Yo creo que también eso es una desventaja, como que de repente hay días que puedes creer que no hiciste un buen trabajo. O sea, que de verdad es impresionante cómo puedes estar pensando en 35 cosas, y 35 es en serio 35, al mismo tiempo que escuchas, traduces a teoría, retroalimentas, acomodas, escribes, le dices, hiciste la lista del súper de tu vecino, y a lo mejor hasta cambiaste te saliste del Zoom, no sé, o sea, sí pasa, y no es sencillo porque por dentro te sientes el más fracasado, el más irrespetuoso, me puta, va a creer que importa. Y la realidad es que a veces ni se dan cuenta cuando estas cosas suceden, o no saben por qué. Pero sí creo que esa es otra desventaja, o sea, el síndrome del impostor llega con mucha facilidad ante cualquier tipo de error, y es lo que decías de la aceptación, o sea, sin cualquier persona divergente, neurodivergente, no acepta su neurodivergencia, vamos a vivir muy frustrados porque las equivocaciones y los lapsus de la Matrix, yo les digo, van a seguir pasando. Sí, o sea, y es quedarte como con ese mal sabor de boca de lo hice mal, no hice bien mi trabajo, no se llevó nada, ¿no? Y justo ahí también se van disparando otras cosas. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo algo que yo llamo una mala sesión, ¿no? O sea, igual y para la persona no lo fue, pero yo me quedo con esa sensación de tuve una mala sesión y estoy piensa y piensa en eso.
¿no? Y me empiezo como a hiperfoquear en eso que hice mal y entonces, no, y ahora tengo que investigar y tengo que ponerme a leer, o sea, tengo N cantidad de artículos y N cantidad de libros que están ahí guardados que tengo que leer, ¿no? Y habrá unos que, Sí, que claro, además sí reviso y otros no. fueron un hiperfoco que ni siquiera elegiste porque dijiste, ay, qué padre, me interesa muchísimo el macramé, sino que viene de un proceso de culpa y que además ni lo haces, porque también yo tengo millones de cosas guardadas, que me pasa igual que tú, como, ching, tengo que leer de esto. Y luego me acuerdo como, pues si tú ni ves a estos pacientes, ya lo derivaste, ¿para qué chingados estás leyendo de esto? Claro, O claro. sea, Sí, pero es ya no como está contigo. siempre estar como en él. Y si se dieron cuenta, y si no sé qué, creo que también tiene mucho que ver con que la gente no comprende realmente qué es el déficit de atención. Ujú, O sea, ujú. no entienden qué es y cuando tú lo tratas de explicar, pues pasa lo que decías hace rato, como de, ay, no, pero no es. Y yo, ay, espérame tantito, a ver si Ya, así me veo más distraída, ¿no? claro. Y es bien incómodo, o sea, y justo es muy incómodo tener que enmascarar, o sea, creo que ahorita que lo dijiste no me había dado cuenta, no lo había nombrado así, que yo con las personas que vienen conmigo a consultar, hago muchísimo masking. O sea, y estoy cansadísima y estoy así. Y hasta he notado que, no sé si te ha llegado a pasar, me empieza a doler esta zona Claro. porque estoy forzando la sonrisa. O sea, ni siquiera es una sonrisa genuina así de como que estoy. Ujú. Y no sé, igual hasta la persona es así como de ahí, dale, porque estás viendo así y me duele la mandíbula de estarlo haciendo. Pero es como que no se den Sí. cuenta que no estás bien o que hoy no es un buen día. Sí, chistosas que son cosas que vemos nosotros, ¿no? Porque yo luego, digo, hay consultantes con quienes tengo así muchísima confianza y le digo, "Oye, güey, se nota cuando se me va el pedo". Y me dice, no, güey. O sea, cuando tú dices, ya, se me fue el pedo, pues sí. Pero creo que es mucho también el mismo juicio que nosotros nos ponemos. O sea, creo que el consultante o el paciente siempre va a ser el peor juez para eso. Pero creo que también, o sea, este rollo de la organización, como que siento que la gente Ah, tiene sí. que comprender que la organización no significa una agenda, o sea, yo siempre les explico el proceso cognitivo de orden versus organización. Orden, ¿cuál es tu uso de cronología? ¿Cómo usas tus horas? ¿Cuánto tiempo te tardas? O sea, calcular tiempo. Y organización tiene que ver con jerarquías. Entonces, a lo mejor yo soy buenísima con los horarios, aunque soy bastante impuntual. Eh, pero no me cuesta trabajo jerarquizar. Lo que me cuesta trabajo es anotarlo y que no me agarre la procrastinación. Ujú, Pero yo soy buenísimo organizando y es esto va primero, esto es para tal y esto lo tengo entre allá. Yo decido si me estreso y lo hago 2 horas antes. Pero creo que eso también mucho la gente te lo dice, como, pues organízate, güey, créeme que estamos organizados, el problema es la ejecución. ujú, O sea, yo claro. no he conocido hasta el momento de TDA que no sepa organizar, sino que más bien al momento de la ejecución, esa como pequeña parálisis que te da es bien Ujú, dura. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, en talleres o en conferencias, que de repente sí suelo improvisar bastantes cosas y es como, ya lo tenía ujú, y ya me entró y ya valió madre. Lo doy y todo, pero todo el día estoy ansiosa, todo el día estoy en el casi, se notó casi, la cagué. Entonces sí creo claro. que también la angustia que te ocasiona la posibilidad de que los demás pudieran ver que a lo mejor la cagaste, para nosotros es, soy un fracaso. Y bueno, esto es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que en 15 días vas a tener la segunda parte de este episodio donde seguimos hablando con Karime sobre lo que es ser psicóloga y tener TDAH. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los siguientes episodios y seguirnos en nuestras redes sociales que te dejo aquí abajito. Nos vemos en 15 días y recuerda, quítate el peso y entiende qué onda con esto de ser psicólogas y tener TDAH. Bye.